La caja de Pandora. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Caja de Pandora, programa producido por la Facultad de Psicología y transmitido por el 1370 de AM y el 104.3 de FM, por supuesto por Radio Nicolaita. Soy Erandi Medina y es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo disfrutando de lo que el equipo ha preparado para este sábado. Y para cerrar de manera especial el tema del mes, Psicología y Sociedad, tenemos para ustedes la participación del Dr. David Pavón Cuellar con un discurso preparado a los alumnos que egresan de la Facultad de Psicología a propósito del compromiso social del psicólogo. Antes de iniciar, les recuerdo las direcciones a través de las cuales nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos pueden encontrar como La Caja de Pandora UMSNH, o pueden escribir al correo lacajadepandora@gmail.com. En esta emisión escucharemos a Jonathan, que nos compartirá algo sobre Epigmenio González. Gil, en la Historia de los Olvidados, ha preparado algo sobre nuestra religión. Y a Fer, su asociación libre, lo ha llevado hasta el arte y el individuo. Demos inicio pues al contenido de este sábado. Escuchemos a Fer y a Gil. Un comentario de internet enmarcado que enuncia: ahora literalmente todo puede ser arte, este comentario es arte, es vendido en $90,900. Tazas de café, botellas de cerveza y ceniceros apilados que el conserje de un museo confunde y tira a la basura sin saber que eran parte de una obra de arte. Una cama extendida, hasta bolsas de basura son presentadas como obras de arte conceptuales. La vanguardia se apoderó del arte entrando el siglo XX. El dadaísmo, el surrealismo y el minimalismo son corrientes geniales que aparecieron en la primera mitad de dicho siglo. Después solo quedó la novedad. En la segunda mitad del siglo XX surgen tantas corrientes artísticas que no podríamos nombrar todas en todo el programa. Ahora, en pleno siglo XXI, es difícil reconocer la novedad en las obras de arte actuales. Por más originales que puedan ser, siempre queda la reminiscencia de algo anterior. Ahora ya no quedan corrientes artísticas. Quedan individuos que un grupo de personas llama artistas. El objeto artístico se ha hecho dependiente completamente del autor, quien ahora tiene que explicar qué quiso decir o si no quiso decir nada. El arte se ha individualizado, se ha vuelto víctima de una sociedad individualista e institucionalizada. Pero quizás no todo sea así. Quedan las expresiones de los artistas urbanos, como el famoso Banksy, artistas que, aparte de denunciar problemáticas sociales, han decidido romper con las instituciones del arte, renunciando a las subastas, a las galerías, al museo, dejando sus obras en las calles, para que desde el millonario, como el vagabundo, puedan admirarlas. El arte puede ser el reflejo de una sociedad individualista, consumista y superficial, pero también, como en este caso, puede ser una herramienta para transformarla. Porque la historia se escribe todos los días y todos somos partícipes. Esta es la historia de los olvidados. Desde algún lugar recóndito de México del siglo XXI, detrás de la máscara de un Dios bondadoso se esconde la más grande sed de sangre y sacrificios. Este Dios no convierte el agua en vino, sino que la embotella y la convierte en dinero. La desaparece en algunos lados y la contamina en otros. La lleva a los desiertos para que la gente adinerada pueda tener piscinas.
¿De dónde viene tanta sed? Ninguna época había visto tanta sangre, tantos sacrificios. Se sacrifica con prisa el tiempo, se sacrifica el sueño y los sueños. Millones de desodorantes, de jabones, de pinturas son parte de los rituales diarios ahora que solo somos consumidores. ¿A dónde va a parar todo eso que compramos, consumimos y que después como por arte de la nada tiramos a la basura? Cuando los adquirimos, ¿acaso somos conscientes del daño que ocasionamos? Islas de basura en nombre de una axila limpia. Millones de basureros dibujan el mismo modo de vida. ¿Qué vida tan limpia llevamos?, nos decimos unos a otros sin mirar al mar, ni al cielo, ni más allá de nuestras narices. ¿Qué humanidad tan brillante y avanzada?, decimos. Los políticos, los empresarios, los medios de comunicación rezan el mismo credo, hablan el mismo lenguaje que todos nosotros. Ellos nos dicen qué es la salud, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la limpieza, qué es la vida, quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. ¿De dónde viene tanta sed? Mientras tanto, el mundo se cae a pedazos. La tecnología avanza a pasos agigantados y los prejuicios y estereotipos se refuerzan. El individuo deja de lado esa función imprescindible en todo ser humano, que es el compartir. ¿Vivimos en un mundo feliz? Por supuesto. Al salir a la calle me pongo a pensar en protegerme de los peligros del exterior, en saber si llegaré o no con bien a casa, si algún policía abusará de su supuesta autoridad. Veo niños trabajar de sol a sol para conseguir un plato de comida, vagabundos que revisan cada bote de basura en busca de alimento, desempleo por todas partes, droga y alcohol por doquier, escenas de violencia que parece que cada vez nos acostumbramos más a ellas, y delante de todo eso me ponen un mundo feliz. Maniquís de carne y hueso se enamoran de juguetes de carne y hueso. Miles de millones de balas de carne y hueso conviven con niños de metal. Todos esperamos ver caer la última bomba, pues después del holocausto judío tenemos permitidas matanzas peores. Y cuando alguien reclama, solo basta jurar que es en nombre de la vida, para liberar culpas y ensalzar las banderas de la guerra con sangre. Escuchemos ahora a Jonathan. ¿Sabías que A unos cuantos días de que llegue el mes de septiembre, hoy recordamos a uno de los iniciadores de la insurrección del pueblo mexicano? Cuando la conspiración fue descubierta, la mayoría negaron haber participado en ella, excepto él. Por tal motivo, lo condenan y es mandado al Distrito Federal, y en la cárcel conspira de nuevo. Lo descubren y es mandado a prisión de alta seguridad en Acapulco. Adquiere una fuerte fiebre, queda enfermo y mal de un pie. Cuando Morelos llega y libera Acapulco, los españoles lo mandan a las Filipinas, en donde es condenado a trabajos forzados. Cuando por fin se conquista la independencia, el insurgente pide su libertad, pero le dicen que el gobierno español no reconoce la independencia de México y lo dejan 10 años más en la cárcel. Pidiendo dinero prestado y como pudo, llega a México a principios de 1830. Se presenta en el Palacio Nacional y dice: yo soy uno de los padres de la patria. Lamentablemente no lo reconocen como tal y termina siendo guía en un museo en San Luis Potosí. Por fortuna, un periodista lo encuentra y escribe su historia. El 16 de septiembre, cuando se grita ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos!, indudablemente se debería gritar ¡Viva Epigmeo González!
La caja de Pandora. Las siguientes palabras fueron parte del discurso que el Dr. David Pavón Cuéllar preparó para el evento de graduación de la generación pasada de egresados de la Facultad de Psicología de nuestra Casa de Estudios. A manera de introducción, el Dr. David Pavón Cuéllar es doctor en Psicología Social por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Psicoanálisis por la Universidad París 8, así como doctor en Filosofía. Actualmente dirige la revista electrónica Teoría y Crítica de la Psicología y es catedrático de la Facultad de Psicología y Filosofía. Su trabajo intelectual se puede ubicar en la intersección entre el psicoanálisis lacaniano, el marxismo, el análisis del discurso y la psicología crítica. Escuchemos pues al Dr. David Pavón Cuéllar en La caja de Pandora. Muchas y muchos de ustedes han de saber que el presidente chileno Salvador Allende vino a México en 1972, tan solo 9 meses antes de que el ejército chileno lo asesinara, con apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos. Nuestro vecino del norte no podía permitir que un país latinoamericano se ofreciera un presidente semejante. Hay que reconocer que Allende no era un presidente como los demás. Era poco político, no sabía corromperse y estaba quizá demasiado cerca del pueblo. Quizás haya sido precisamente por eso que al llegar a México, a diferencia de los grises mandatarios ordinarios, Allende haya tenido un recibimiento popular tan sincero, efusivo y multitudinario. Cientos de miles de personas, especialmente jóvenes y estudiantes, le dieron la bienvenida entonando consignas como América al socialismo o Allende, México te defiende. Se hizo un cinturón humano de casi 16 kilómetros de largo desde el aeropuerto hasta la embajada chilena en el otro extremo de la Ciudad de México. Muchas y muchos de ustedes han de saber también que Salvador Allende pronunció una conferencia para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entre lo mucho que dijo, hay algo que deseo transmitirles a ustedes en estos momentos, pues me parece que es algo importante, muy importante, que se olvida con demasiada facilidad. Lo que les dijo Allende a los estudiantes de Guadalajara, lo que le diría aquí a ustedes si estuviera aquí entre nosotros, es que la obligación de quien estudió aquí, en una universidad como la Universidad Michoacana, es no olvidar que esta es una universidad del Estado pagada por los contribuyentes, que en la inmensa mayoría son los trabajadores. Es el trabajo productivo del pueblo, de obreros y campesinos, el que ha creado una riqueza con la que se han pagado los impuestos, que a su vez han pagado su carrera de psicología en la Universidad Michoacana. Si ustedes han podido estudiar una licenciatura, no fue porque se las invitaran ustedes o sus familias, sino porque se la han pagado jornaleras y jornaleros que hacen labores extenuantes en los campos de Sinaloa, que ganan un salario miserable y que están en contacto con pesticidas y fertilizantes que frecuentemente los matan de cáncer o de otras enfermedades. Son ellas y ellos quienes han inmolado sus vidas para generar todas esas frutas y cereales que se exportaron y que se convirtieron en el dinero que pagó los impuestos con los que se mantiene la educación pública. Hay aquí centenares de pasantes de psicología, porque hay allá miles de guerrerenses, oaxaqueñas y oaxaqueños, chiapanecas y chiapanecos, trabajando bajo un sol abrasador. Les debemos a ellas y a ellos sus cartas de pasantes, pero también a los mineros, al campesinado, a los ganaderos y a los pescadores, a las obreras y obreros de las maquiladoras, a las y los inmigrantes que llenan el país de remesas, y evidentemente a aquellas costureras de Ciudad Juárez y de otros centros industriales que han sido sistemáticamente explotadas, ignoradas, traficadas, humilladas, violadas y asesinadas.
Es el trabajo productivo de estos millones de trabajadoras y trabajadores el que ha permitido pagar mi salario y el de mis colegas, el de las empleadas y el de los empleados, la energía eléctrica y el agua de la universidad, los muros de la facultad y la mayor parte de los libros de la biblioteca, las pruebas psicológicas y las computadoras, y evidentemente viajes a congresos, publicaciones y hasta despilfarros que no deberían ocurrir. Debo confesarles que he llegado a sentirme culpable cuando recibo mi salario o cuando invierto recursos públicos en algún proyecto académico individual o grupal. Me pregunto siempre si tengo realmente el derecho de recibir esa fracción del presupuesto, si es proporcional con respecto a lo que doy, y si es justo que gaste el dinero de los obreros en la coedición de un libro sobre análisis lacaniano del discurso. Por más que intente dar un uso militante, social y político al análisis, ¿de qué le sirve en definitiva este maldito análisis a los jornaleros de Sinaloa? ¿Cómo se benefician ellos, quienes me pagan, de un libro universitario que publico en Inglaterra y que solo será leído por maestros y estudiantes del primer mundo anglosajón? ¿Tengo derecho a dedicar semanas enteras a un debate conceptual contra otro autor que enseña en Austria, cuando los términos de ese debate son tan precisos y tan intrascendentes que ni siquiera sería yo capaz de darles algún sentido al explicárselos a mis estudiantes de la Michoacana? Retomando las palabras de Díaz Mirón, ¿tenemos derecho a lo superfluo mientras alguien carece de lo estricto? Esa pregunta se vuelve aún más punzante cuando quienes carecen de lo estricto son precisamente quienes nos pagan lo superfluo. Pero además de mis caprichos académicos, los trabajadores productivos me pagan mis medios de subsistencia. Y así como yo les debo a esos trabajadores mi subsistencia y mi realización como académico, así también ustedes les deben su educación. Tanto ustedes como yo estamos en deuda con la sociedad y especialmente con sus sectores más oprimidos y desfavorecidos. Son ellos los que mantienen la universidad pública, y quien egresa de una universidad pública está en deuda con ellos, con los más pobres, con los explotados. Desde luego que ustedes pueden no pagar su deuda, pero si lo hacen, entonces habrán despojado a los más pobres de nuestra sociedad. ¿Y cómo un psicólogo puede pagar su deuda con la sociedad y en especial con sus sectores más desfavorecidos? Trabajando para ellos, para los trabajadores, para las mayorías populares y no para las clases privilegiadas, para los explotados y no para los explotadores, para la sociedad y no para unos cuantos, para los que menos tienen y no para los que más tienen y mejor pueden pagar. Hay que dar consultas o asesorías gratuitas para quienes las necesitan y no pueden pagarlas. Hay que poner nuestros conocimientos psicológicos al servicio de las organizaciones populares que luchen por la igualdad y justicia en nuestra sociedad. Nuestra psicología social debe ser auténticamente social y no clasista ni elitista, y debe servirle a la sociedad y no solo a quienes la estudian, y de ningún modo a quienes buscan dominarla, explotarla o manipularla, como las agencias publicitarias de las grandes transnacionales. Cuando podamos elegir, deberíamos privilegiar las organizaciones empresas no lucrativas sobre las lucrativas, las públicas sobre las privadas, las que tengan un propósito social o comunitario y no las que benefician a un sector a costa de los demás. Las empresas igualitarias y democráticas y no las jerárquicas y autocráticas. Las alternativas subversivas y no las normales normalizadoras. Y las que escuchen a los llamados criminales o enfermos mentales en lugar de silenciarlos y estigmatizarlos. También me parece que no debemos reducir la psicología a un medio para suponernos un saber, para ejercer un poder sobre los demás o para lucrar con las desgracias de nuestros semejantes. No tenemos derecho a enriquecernos mediante unos conocimientos en psicoterapia o en psicoanálisis que fueron pagados por los más pobres de nuestro país. Tampoco deberíamos sentirnos con el derecho de poner la psicología industrial al servicio de quienes explotan a los mismos que permitieron que aprendiéramos la psicología industrial. Ellos no han pagado nuestra educación para que la rentabilicemos y nos llenemos los bolsillos al hacer negocios con lo que se nos enseñó.
Dejemos esta actividad a quienes ingresan de universidades privadas lucrativas, a quienes fueron clientes y ahora pueden vengarse con quienes serán sus clientes. Ustedes no fueron clientes de la universidad, no se hizo negocios con ustedes y por lo tanto, desde mi punto de vista, no tienen derecho a negociar con lo que aprendieron en la universidad. Sería como vender lo que se nos ha prestado generosamente. Nuestra psicología es un préstamo, se la debemos a las mayorías populares. Debe ser para ellas, y cuando sea para un individuo, tiene que ser para ese individuo como parte del pueblo. Esto no es nada fácil, pues nos exige transformar la psicología que aprendimos y que no consigue liberarse de sus profundas complicidades con el capitalismo, el instrumentalismo, el positivismo disciplinario y normalizador, el elitismo clasista, el hedonismo egoísta, el individualismo burgués, el intelectualismo academicista, el sexismo androcéntrico y homofóbico y el etnocentrismo y colonialismo científico europeo y norteamericano. Como lo explica Ignacio Martín Baró en 1989 y en un separador que les vamos a regalar, debemos liberar a la psicología de aquellos lastres teóricos y técnicos que la marginan de los justos anhelos de las mayorías populares. Debemos liberarnos nosotros mismos, psicólogos latinoamericanos, de todas aquellas trabas que nos impiden ponernos al servicio de nuestros pueblos oprimidos y ofrecer ser lo mejor de nuestra capacidad científica para la transformación de las sociedades. Estas palabras fueron pronunciadas por Martín Baró en la misma Universidad de Guadalajara, en la que Salvador Allende, 17 años antes, llamó a los estudiantes de las universidades públicas a trabajar para el pueblo. Y así como Allende fue asesinado pocos meses después de hablar en Guadalajara para los estudiantes, así también Martín Baró fue asesinado pocos meses después de hablar en Guadalajara para los estudiantes. Y quienes asesinaron a Martín Baró fueron prácticamente los mismos que asesinaron a Salvador Allende. Militares latinoamericanos apoyados por el gobierno estadounidense y por los sectores pudientes de la sociedad. ¿Y por qué ese gobierno y estos militares debieron deshacerse de Martín Baró y de Salvador Allende? Por una razón muy sencilla, porque uno y otro fueron percibidos como estorbos para el funcionamiento de aquel mismo sistema en el que muchos psicólogos tendrán que desempeñar también sus funciones. Cuando trabajemos como psicólogos, debemos preguntarnos una y otra vez a quién estamos sirviendo, para qué sirve lo que hacemos y en qué proyecto social e histórico se inserta nuestra labor profesional o académica. Tenemos que mostrar esa valiente capacidad crítica, reflexiva y abiertamente comprometida que tantas veces pude observar en su generación y que más de una vez yo mismo sufrí con mucho gusto, pero también a veces con terror, como lo confesé alguna vez en uno de sus grupos. Así como consiguieron aterrarme con su parresia, con su coraje de la verdad, así espero que también aterroricen a través de su trabajo profesional de psicólogos a quienes intenten utilizarlos para sofocar y reprimir lo mismo que hablaba por las bocas de Allende y de Martín Baró. Para terminar, quisiera felicitarlos y darles las gracias, no por su carta de pasante, que no es más que un papel, sino por lo más importante, por el terror que me hicieron sentir, por su constante cuestionamiento, por sus innumerables iniciativas, por su cooperativa, por su asamblea estudiantil, sus movilizaciones sociales y estudiantiles, las maravillosas pinturas en las bardas de la facultad, el Yo Soy 132 y el movimiento de izquierda revolucionaria, su apoyo con el Congreso de Marxismo y con los árboles de la facultad y tantas otras hazañas, entre ellas la inagotable paciencia de los estudiantes menos agitados. Verdaderamente considero que su generación es prometedora, espero que sea mejor que la nuestra. La caja de Pandora.
la caja